Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la profesora de Legislación Periodística. Mi nombre es Betsabe Barbosa y voy a realizar la exposición de este último proyecto del curso llamado Excesos de los medios en la segunda vuelta electoral del 2021. En esta primera parte solamente especificar que toda la exposición y también mi ensayo se va a dedicar en tres partes. La primera, netamente el análisis de los medios, ¿no? De quiénes fueron los medios, cómo se comportaron, los medios en el periodo de las elecciones. Luego un compilado de imágenes de las publicaciones y transmisiones de los medios, y la tercera, las fuentes que utilicé. Primero empezamos con el tratamiento de las noticias de la prensa, tanto escrita como de la cobertura televisiva. En esta parte del ensayo me dediqué netamente a mencionar aquellos medios que tienen mayor audiencia y que también tuvieron un rol bastante peculiar, tuvieron acciones bastante peculiar en contra de un candidato en específico que es Pedro Castillo, ¿no? En estas elecciones se presenció, se evidenció cómo los medios llegaron a ser muy parcializados y se colocaron en una postura opositora a Pedro Castillo y casi poco contraria a las acciones de Keiko Fujimori. Si bien es cierto que Keiko Fujimori era un personaje conocido en la política, y ya se había abordado años anteriores muchos temas sobre ellas, pero de igual forma ella era candidata en estas elecciones, y muchos de los medios, sobre todo el conglomerado del grupo del comercio, es que se dedicaron a atacar a la persona de Pedro Castillo, al partido y a las personas que eran en su entorno, ¿no? Que trabajaban en su entorno. Entonces, la obsesión de varios de los medios es que es algo que realmente atenta contra la libertad de expresión y más sobre todo con la ética, ¿no? Contra la ética del periodista, ¿no? Que trata de siempre ser imparcial, tratar de utilizar las informaciones objetivamente, y eso es lo que menos hubo en estas elecciones. Uno de los diarios que tuvo ese discurso que atacaba, que señalaba, criticaba, era Perú 21 del Grupo del Comercio. Y por ejemplo, acá vemos una portada diciendo: cuidado, Sendero Luminoso está presente en estas elecciones, aún considerando de que Pedro Castillo en muchas ocasiones él dejó en claro de que no tenía vínculos con el terrorismo. Aún así, hay personajes, hay amistades que se lo vincula, pero él explícitamente ha negado totalmente vinculación con el terrorismo. Pero el grupo del Perú 21, que es el Grupo del Comercio, siempre ha tenido esas portadas sensacionalistas, ¿no? Que especulaban y que trataban de fomentar terror. Otro de los medios también fue Expreso, como vemos acá en la portada. Expreso siempre se ha caracterizado por ser uno de los medios que siempre está en oposición al gobierno. Casi siempre, sea quien esté, ha sido un diario opositor, ¿no? Y muy parcializado en todas sus publicaciones. El Correo también, como vemos acá, es un poco más sutil en sus publicaciones. Aún así, también por ser parte del Grupo del Comercio, tenía una tendencia y una dirección de la información, atacando más a Pedro Castillo y básicamente omitiendo mucha de la información de Keiko Fujimori. Entre los programas de televisivos está Beto Saber de Willax TV. Sabemos que él siempre se caracteriza por tener un lenguaje bastante ofensivo, y la información también muy apegada a la especulación. También conocemos del programa de Panorama, el noticiero semanal, que es aliada de ATV, y también tiene una línea bastante
como comentaba también del correo, ¿no? Un poco sigilosa, pero tras la presencia e imagen de la conductora Rosana Cueva, trata de ser un poco duro también este programa, ¿no? Y trata de utilizar la información de la manera más chocante posible, por decirlo así, y se encargaron de sacar notas sacar notas que descubrían prácticamente al personaje de Pedro Castillo, pero desde un lado negativo, ¿no? Así fue en varios de los medios. Si bien es cierto, Pedro Castillo es un personaje inexperto dentro de la política, pero la labor periodística es medianamente alejado de a quién nos estamos refiriendo, sino que hay una labor que uno tiene, que como periodista tiene que cumplir, que es la imparcialidad, la veracidad, no utilizar la información solamente para fines, propios fines, ¿no? Y manejarla, manipularla para que al final sea una pseudo verdad, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar también dos declaraciones, pronunciamientos, uno de la Defensoría del Pueblo y otra de la Organización de los Estados Americanos, donde básicamente tratan de poner una estabilidad ante tanta desinformación que vemos los medios habían transmitido, ¿no? La Defensoría del Pueblo, propone que se hagan audiencias públicas para que el conteo de los votos puedan hacer lo más transparentes posibles y evitar también así muchas de las especulaciones respecto al fraude electoral. La Organización de los Estados Americanos dio un saludo y aprobó todo el proceso electoral, que esto también trae estabilidad, ¿no?, al país. Entre las fuentes que utilicé está los mismos medios de comunicación, ¿no? Entre los mismos portales de Expreso, Correo, al canal de YouTube, de Beto Saber, de Panorama, y pude ver ahí las notas que se han colocado. También he utilizado el canal de RPP Noticias para poder recibir otras opiniones, entre el canal de Defensoría del Pueblo y el portal web de la OEA. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido entendible y de su agrado. Muchas gracias.